Aleluya, aleluya. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio? Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Es muy importante entender en la línea que lleva Mateo. Estamos en el Sermón de la Montaña. Y recuerden que el tema original es la continuidad o discontinuidad de la ley. Ese texto, aunque son 2 versiculitos, son básicos para entender todos estos episodios que estamos escuchando. Al menos estos 3 episodios que durante estos 3 días siguientes nosotros hemos escuchado o estamos escuchando. Recuerden entonces, maestro, bueno, la ley de Moisés, Jesús dice, bueno, yo vengo a dar el cumplimiento, y recuerden que hace un proceso, y es que la ley, para que se cumpla, tiene que ir al interior del corazón. Ayer lo ponía el ejemplo de la caridad, ¿se acuerdan? Decía que si traía una ofrenda a tu hermano, que traías una ofrenda, que la dejaras ahí antes de ir a reconciliarte con tu hermano, etcétera. Hoy es el tema del adulterio, y lo plantea en el corazón. Pues parecía que el divorcio era simplemente la separación y el adulterio entonces meterse con una persona casada. Hoy Jesús lo mete en el corazón y dice, ya la persona, aunque esté casada, si mira con malos deseos en su corazón, ya cometió adulterio. Y él, al ejemplo de la mañana de sábado, también será el mismo junto al juramento. Entonces son los mismos ejemplos. Yo quisiera detenerme un momento en la primera lectura. Yo lo conozco, he leído alguna cosa que uno lee por aquí y por allá, que el oído humano tiene la capacidad de percibir los decibeles entre 50 y 60 decibeles de manera natural, sin ningún problema. Que cuando se empieza a pasar de esos decibeles, ¿verdad? 60, 70, 80, empieza a poner en riesgo el oído. Incluso hasta puede ocasionar problemas cuando se llega a decibeles muy altos, más de 100. Por ejemplo, leí allí que el martillo eléctrico tiene 120 decibeles. Esto neumático, ¿verdad? Esto de que se rompen el terreno y demás. 120 decibeles. 150 decibeles, y que el más alto que se ha registrado, por lo menos son 180, un volcán en Australia, finales del siglo XIX, Krakatoa, la famosa erupción del volcán Krakatoa, donde ese ruido se oyó en 50 lugares del mundo, donde la onda del ruido llegó hasta esa percepción. ¿Por qué estoy hablando del ruido? Porque es muy interesante. Elías se mete en la cueva y
viene, recuerden, viene quejándose porque Jezabel ha mandado matarlo. El pueblo que antes le había dicho que el Señor era de verdad el Dios de él, era el Dios de Israel, ahora lo quiere matar. Y ha caminado, o sea, un montón, desde donde estaba hasta el monte Horeb, hasta el Sinaí, aquí cerquita ya de la parte de Egipto. Bueno, pasa un gran viento, y dice que Dios no estaba allí. Pasa un gran fuego y un gran viento que rompe las piedras, ¿verdad? Un terremoto, etcétera. ¿Cómo hace uno para apreciar entonces el silencio? Uno lo aprecia en el contexto del ruido. Recuerdo una historia que alguna vez leí, que un psicólogo recibió a un señor que venía a quejarse que en su casa había mucho ruido. Y entonces el psicólogo le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo es su casa? No, dice, es que mi casa es muy pequeñita, pero todo el mundo habla y todo se hace mucho ruido. Dice, bueno, el psicólogo le dijo, bueno, ahora que usted va a llegar a su casa, va a meter la cabra que usted tiene dentro de su casa. Y el hombre le dijo, pero no entiendo. Dice, no, métala para que vea. Al día siguiente fue a decirle, no, pero es que mire, es que no se ha quitado el ruido todavía. Dice, no, es que le falta otra cosa. Ahora va a meter las 2 vacas que usted tiene dentro de la casa. Al día siguiente yo decirle, mire, pero es que yo no entiendo cuál es la terapia que usted está teniendo. No, dice, vea, es que todavía le falta. Ahora va a meter, además de la cabra, las 2 vacas, va a meter las 10 gallinas que usted tiene. Y entonces metió todos los animales, al día siguiente ya diciendo, mire, yo la verdad es que ya no voy a seguir con este juego suyo. No, dice el psicólogo, ahora lo que tiene que hacer es saque la cabra, saque la vaca y saque las gallinas. Y entonces sacó estos animales, el psicólogo fue el día siguiente y le dice, ¿cómo le va? Dice, dice, es una paz ahora, una tranquilidad. Claro. ¿Qué pasó? Se habían callado todos el hijo, la esposa, ¿no? Pero había aprendido a valorar ese silencio gracias a una gran cantidad de ruido. A mí, yo no lo puedo afirmar, a mí me da mucho miedo afirmar cosas porque no lo puedo afirmar en general, pero lo puedo afirmar de mi propia vida. Dios me ha sabido hablar después de episodios de grande ruido en mi vida, de grande ruido, eso que hay tanto ruido, dolor, sufrimiento, que estoy perdido, que me siento que estoy, y después en ese gran ruido Dios llega y me habla. Es muy curioso porque Elías es experto en el espectáculo, recuerdan, ¿verdad? Señor, manda fuego, y vino el fuego y cayó y se quemaron aquellos novillos al que le había echado agua. Él es especialista en el ruido, pero no es especialista en el silencio. Y para apreciar el silencio de Dios se aprecia en el contexto del ruido. Dice el artículo que leía que, bueno, obviamente el ruido, el silencio total 0 decibeles, y que el ruido, el que sigue es el de la respiración, el del murmullo. Y la diferencia entre hablar en voz baja y murmullo es, decía el artículo, que en el murmullo el aire no pasa por las cuerdas vocales, por eso la respiración. Y más o menos así le habló Dios a Elías. Él que estaba acostumbrado a que Dios hablara con truenos y rayos, ahora le toca aprender una lección, y es, para poder apreciar la voz de Dios en el silencio, le tocó ver pasar truenos, rayos y el terremoto también. Elías. Yo me maravillo de este texto, porque en la vida mía han estado así. Yo recuerdo hace como unos, bueno, no voy a decir los años, pero ya era sacerdote y estaba en un momento muy difícil de mi vida. Yo pienso que a nosotros como cristianos tenemos el permiso de llegar a momentos difíciles. Cuando le pregunta a Dios, dice, ¿qué es lo que pasa? Y él dice, es que tu pueblo ha abandonado la alianza. Eso resume la vida de uno. Resume es que Elías ha hecho un gran esfuerzo para que el pueblo quiera la alianza,
y no ve resultados. Cuando eso sucede, yo creo que viene ese cansancio en el que Elías está, en el que quiere salir corriendo, no lo escuchamos, pero a este Elías, cuando venía bajando, se tiró a morir y dijo, ya no quiero vivir más. Y el Señor lo despierta y le dice, ¿cómo que no más? Levántase, coma y camine, porque todavía queda mucho camino por andar. Y Elías está así, con esa tristeza en el corazón, porque ha puesto mucho esfuerzo, como tal vez usted ha puesto mucho esfuerzo en su familia y no ve resultados, ha puesto mucho esfuerzo en su vida académica y no ve resultados, en su vida pastoral y no ve resultados, y Elías está cansado, como tal vez usted esté cansado también. Y en ese cansancio llevó a Elías, y Dios quiere que en ese cansancio se encuentre con él. Pero repito, ya no va a ser en lo portentoso, sino va a ser en lo callado. Y quizás yo estaba así, y recuerdo que estaba celebrando misa, ido, mi cuerpo estaba allí, y yo estaba hablando, pero estaba ido. Incluso estaba celebrando lo más portentoso que puede ser, que es la Eucaristía, pero estaba ido, no estaba allí. Era una misa con niños, y yo dije que los niños pudieran dar la paz, que se pudieran dar la paz a los papás. Creo que era un día del padre, tal vez, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que normalmente en esa misa los niños no se acercaban a dar la paz, y una niña vino, yo estaba sentado, vino y se acercó y me abrazó. Yo no sé qué me dijo ella, una niña de unos 6 años, pero lo que yo oí que ella me dijo fue: todo va a estar bien. Y eso para mí fue, vamos a ver así, fue así. Dios pasó allí, estaba haciéndose presente en la Eucaristía, pero ese abrazo de esa niña, imagínense que si uno no estuviera aturdido por el gran ruido, no valora ese gran silencio. Quizá ese día, de pronto, si no hubiera habido ese gran ruido en mi mente, si no estuviera pasando ese día hubiera quedado como un día que un chiquito vino, una niña vino y me dio la paz y solamente, pero en mi vida sacerdotal lo tengo como referencia. Un día Dios vino, se acercó y me dijo, todo va a pasar. Y yo le doy gracias a Dios, pero se lo doy porque ese silencio, ese murmullo, lo pude apreciar gracias al gran ruido que tuve antes. Digo, yo no te estoy afirmando que Dios te manda gran ruido para que aprecies el silencio. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en mi vida, en la vida de Toto, los grandes ruidos me han ayudado a valorar ese silencio de Dios. La Quinta Sinfonía de Beethoven, yo no sé mucho de música, casi nada. Creo que es esa que empieza chan 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 chan, chan 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 chan. Leía una vez que esa sinfonía Beethoven la había iniciado poniendo un silencio de corchea antes de esas notas, 4 notas tan famosas. Y que la gente discutía que por qué poner al inicio un silencio, que parece que tiene como sentido que entre nota y nota haya silencio, pero al inicio donde nadie va a darse cuenta porque tal vez va a pensar que no ha iniciado todavía el concierto, Beethoven puso ahí un silencio de corchea. Ese silencio que el auditorio, cuando la gente entra, empieza a hablar y no sé qué, no sé cuánto, y cuando viene el maestro, el director de la orquesta, y entonces hace la señal, ya se quedan callados, pero todavía falta un poquito más, porque aunque ya están interpretando la sinfonía, hay un silencio que le va a ayudar a los que están allí y le va a ayudar a escuchar el murmullo de Dios. Y es muy curioso, parece que una de las formas por las cuales uno se marea y se cae es porque pierde el equilibrio. Y en el oído medio, que se encuentra el equilibrio, no solamente por eso te puedes marear y caer, pero principalmente por eso. Una de las formas para perder el equilibrio es cuando se inflama y hay demasiado ruido
y eso entonces te aturde y te caes. El murmullo de Dios no te va a aturdir. Yo he ido aprendiendo, que me falta muchísimo, pero muchísimo, pero he ido aprendiendo que la oración consiste más en oír a Dios que en que Dios me oiga. Porque hay días que llego y me siento y no sé, Señor, mira, te pido por fulano, me engano por hacer, Señor, mira el COVID, la pandemia, Señor, te pido de mi familia, Señor, la nutricionista, esto, mis amigos, Señor. Amén. No me da vuelta y me fui. Y yo pienso que Jesús queda como, ¿y de ahí? Viniste a hablar, pero no me dejaste hablar. Y he ido aprendiendo, me falta mucho. Incluso a veces me distraigo en el silencio, parece que tengo que poner bulla, tengo que decir algo porque si no me distraigo, pero he ido aprendiendo poquito a poco que también la oración consiste en sentarse y escuchar. ¿Cómo? Si estás mareado, quizás sea un problema en el oído, hay mucha bulla. Y si estás esperando que Dios te hable con un trueno, un terremoto, tal vez se quiere hablar con el abrazo de un niño, con el plato de comida que estuvo hoy en tu mesa, con el mensaje que alguien te envió, con el abrazo que alguien te dio, con el silencio que alguien, en el que alguien te metió, allí. Termino diciendo, los adverbios son muy importantes. Elías corre, huye, tiene miedo, se siente solo, ¿verdad? Y se mete en la cueva allí. Y Dios le pregunta, dice, entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y usted dirá, padre, ¿eso qué es importante? Bueno, para mí es demasiado importante lo que yo descubro en ese adverbio. Cuando yo le digo a usted, oiga, ¿qué está haciendo allí? Es porque este adverbio me está diciendo que entre usted y yo hay una distancia, ¿sí? Usted no está aquí, usted está allí. Y el Señor le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Ayer mientras rezaba el texto se me salió una lagrimita, porque Dios me está diciendo, está a la par mía, está ahí. Dios te dice, Toto, ¿qué estás haciendo allí? Eso significaría que Él está lejos de mí. Él está diciendo, ¿qué haces aquí, tonto? Antes ha dicho, me quiero morir. ¿Qué haces aquí? Vamos. Y lo amó con una brisa. Lo hizo nuevo. ¿Se acuerda? Dios hizo a Adán y a Eva del barro y le dejó caer un rayo, un fuerte viento. No. Ahí está Dios. ¿Qué haces aquí? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.